Ayer Mauricio Macri se reunió con toda la CGT, una reunión muy importante. En la conferencia de prensa posterior no hubo muchas definiciones, da la sensación que pasaron muchas más cosas de las que se contaron. Creo que el mejor título sobre lo que pasó ayer lo tuvo Ámbito Financiero, que dijo que Macri consiguió el compromiso por parte de la CGT de moderar el pedido de paritarias, de moderar el reclamo, de que el reclamo no llegue al 30%, que es lo que buscaba Mauricio Macri. Y por otro lado, los sindicalistas se llevaron la confirmación de la suba del mínimo no imponible, de la ampliación de las asignaciones familiares y también, según nos contó el mismísimo Momo Venegas, que estuvo presente, dijo Macri, cuando cierre con los buitres podamos endeudarnos, parte de ese endeudamiento va a ser la plata que le debemos a las obras sociales y la va a repartir, tema que le importó mucho, que le importa mucho a las 3 CGT. Vamos a escuchar a ver qué decían algunos de los que estuvieron allí en la reunión. A ver. Le pedí por favor que no hablen de porcentaje. Nosotros, cada uno de nosotros vamos a arreglarnos en cada uno de los rubros que tenemos, que conducimos, porque indudablemente con los empresarios, fundamentalmente con los privados, lo tenemos que hacer sin enloquecernos, sentarnos en una mesa a dialogar. No podemos ir a pretender lo que tú decías recién, de que si no, en los momentos del albore de la economía, no reclamaste a la par de la inflación los salarios, no puedes pretender ahora querer recuperar lo que perdiste. Acá hay que echarlos a todos aquellos ñoquis, a todos, que creo que nombraba el presidente por lo menos hasta ahora más de 200.000, que eran ñoquis que no trabajaban. Hay que echarlos a aquellos que pasaron por arriba, por acomodaticio, con sueldos el doble o el triple de los que tienen carrera en la función pública y que conocen el manejo de la función pública. Creo que todo eso hay que tenerlo en consideración también, y también hay que echarlo a los que no trabajan. Yo creo que hay que tratar de preservar el trabajo genuino. Bueno, señores, tengo conmigo a dos excelentes economistas y periodistas. Está conmigo a mi derecha Darío Gaño, economista y periodista también, e Ignacio Olivera Dol, también economista y periodista. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo estás? Bueno, hoy no se habla de otra cosa que de la inflación, porque cuando hablas de las paritarias en realidad no estás hablando de otra cosa que la inflación. Y todo el mundo está preocupado, los sindicalistas, los empresarios, por supuesto la gente común y corriente, cuando va al supermercado se encuentra precios astronómicos y no tenemos muy claro, yo no sé, a ver si ustedes me ayudan, a entender, que esta sería la primera pregunta para los dos, ¿cuál es el plan antiinflacionario del gobierno? ¿Es solamente ajustar el déficit o vislumbran ustedes algún otro plan económico para bajar la inflación en marcha? A ver, lo que dijo el gobierno, lo que dijo varias veces Mauricio Macri, es esto de moderar el pedido de paritarias. Esto, a ver, quiere que venga acompañado de, por ejemplo, la devolución del IVA para los jubilados y pensionados, quiere que venga acompañado de más créditos. Vos hablaste de cuando se arregle con los fondos buitre. Esa sería la parte donde, bueno, se le devolvería algo a la sociedad. Pero lo cierto es que si las paritarias terminan a la baja o terminan con un pedido moderado, pongamos un ejemplo, 25% de acuerdo salarial y un ya 30% de inflación, hay una pérdida de poder adquisitivo. Eso lo que implica sería una merma en el consumo, una merma obviamente en el poder adquisitivo, y eso sería la forma en la que podría ir bajando la inflación, pero sería a costa de los trabajadores en una primera instancia. Lo dijo Mauricio Macri bien anteayer en este supermercado que se amplió en Ciudadela, que dijo, bueno, de mínima en 3 años se puede llegar a bajar la inflación. Eso quiere decir que por ahora esta sería la forma, que vaya bajando el consumo, que vaya bajando el déficit, es decir, que vaya bajando el gasto, que vaya bajando transferencias al sector por ahí de trabajadores. Por ahora es lo que estuvo pasando, tal vez lo modifique, y que de esa forma se vaya bajando de a poquito la inflación, pero a costa del consumo, que bueno, es algo que piensa el gobierno. Fue el consumo, la fiesta del consumo de los últimos años lo que hizo que suba la inflación, y sería de esta forma en la que baje. También lo dijo Alfonso Pratgay hoy, en una interna que hay en el gobierno también en esto de shock o gradualismo, por ahí la parte el más conocido es Melconian, ¿no? Que quiere apretar un ajuste más fuerte. En las cuentas estatales. En las cuentas estatales, y Pratgay lo que dijo es, si quisiéramos bajar la inflación en 2 meses, el ajuste sería mayor.
Sí, porque al gobierno lo están corriendo por izquierda y por derecha, hay que decirlo. Desde la derecha le dicen, no, el ajuste este se queda a mitad de camino, no sirve, no te va a alcanzar. Y por la izquierda dicen, no, este ajuste va a, como dice Darío, va a jorobar el consumo y eso va a hacer que la gente esté muy mal y socialmente no va a aguantar este plan económico la gente. ¿Qué opinas, Ignacio? Para mí, en realidad, ahora en este momento hay que diferenciar, como pasaba un poco con el gobierno anterior, entre el discurso de la gestión y lo que se hace con los problemas de fondo. O sea, hoy lo que el gobierno está tratando de hacer es moderar muy fuerte la emisión de pesos. Claro. O sea, el problema detrás de la inflación siempre supimos en la Argentina que fue la emisión monetaria, el exceso de pesos en el sistema que no encuentran un destino en la actividad, digamos. Entonces, que se imprimía para pagar el déficit fiscal, ¿no? Totalmente. Entonces, este año lo que está haciendo el Banco Central es moderar el ritmo de emisión, que era del 40% anual en diciembre, llevarlo al 33% en enero, y tiene una meta ahora para fin de febrero de llevarlo al 27%. Ese es el verdadero plan contra la inflación. Ni siquiera tiene metas de inflación hoy el Banco Central, como suele decir Prat Guy. En realidad lo que tiene son metas monetarias. O sea, actúa directamente sobre los agregados monetarios, que es esto, el tamaño del dinero, digamos, en la economía. Sí, hay igual una intención de hacerlo parecido a como es en Chile, pero esa emisión, esos pesos que están en la calle, bueno, es guita básicamente que va de distintas formas a ciertos sectores. Puede ser a gastos en subsidio, lo que quiere el gobierno es cortar subsidios, ya lo hizo en alguna forma. Bueno, y eso ahí baja gasto. Bajar el gasto, pero se lo transfiere a, bueno, depende al bolsillo del consumidor. Al bolsillo del consumidor, por ejemplo, el tarifazo viene por ese lado. Muchos dicen, no podía ser que yo pague 2 paquetes de puchos por mes en la luz. Bueno, lo cierto es que lo que se le critica y el problema es que se da todo el ajuste de una o todas las medidas de una y eso impacta en el bolsillo del trabajador y si bien la actualización en lo que es la tarifa de luz, por ejemplo, podía estar muy retrasada, el tema es cuándo se da y esta baja en la emisión o en los pesos que están en la calle que dice Nacho tiene que ver con eso. ¿De dónde sale? Bueno, por ejemplo, de la baja del gasto en los subsidios, hay que ver qué otra baja de gasto van a seguir haciendo. Está muy bien. Sí, o sea, para mí hay que tener en cuenta que cualquier efecto de la emisión, de la moderación en la emisión, se va a notar en 12 o 13 meses. La economía siempre como que tiene un rezago. Todo lo que haga sobre la emisión de pesos tiene un efecto en un año. En realidad en otros países es más largo. La inflación por reducción de la emisión se da al año. Exactamente, se va a empezar a sentir fuerte o por lo menos de manera drástica dentro de un año, por eso Mauricio Macri habla de estos plazos. Y en realidad la chance que tiene el gobierno de que esto no se traduzca en un ajuste es la negociación que está llevando adelante con los buitres. Es clave para el gobierno porque en cuanto la Argentina pueda acceder a los mercados internacionales va a poder tomar fondos en el exterior y con esto que haya ingresos de capitales y que la economía no tenga necesidad de hacer una contracción demasiado fuerte. Pero por ahora sí por eso es clave, por eso los buitres, incluso por ahí en el Congreso, o sea, tienen un poder de negociación bastante fuerte porque es algo demasiado necesario para el gobierno. Y o sea, es un punto de inflexión. Si la Argentina vuelve a endeudarse, esa plata entraría a la economía. No solo el gobierno, o sea, hay empresas, provincias que van a salir a buscar dólares al exterior y eso va a ser un ingreso de capitales. Y esa plata de alguna manera reemplazaría la baja en la emisión para que haya plata en el mercado y no se reduciría mucho el consumo, decís vos. Porque de hecho el ajuste fiscal no se va a hacer este año, o sea, hay una reducción de apenas un punto del porcentual sobre el Producto Bruto Interno, según lo dijo Prat Guy, y eso no es suficiente todavía. En realidad va a haber que resolverlo en los años que vienen. Pero el ajuste ya está sintiéndose. Digo, hubo una inflación importantísima desde noviembre. En algunos medios hablan del 60% en alimentos, por ejemplo. Bueno, todo eso es atribuible a la gestión anterior, se supone. No sé, porque en noviembre... Los efectos que van a tener estas medidas. No, porque en noviembre, cuando se anunció que se quitaban las retenciones o que se iba a devaluar, ahí es cuando empezó la devaluación y después en enero y en febrero fueron los meses de mayor suba y hay que ver ahora en marzo cuando venga efectivamente el tarifazo. El ajuste ya se está sintiendo. Ahora, pero vos lo llamás ajuste, pero también acá habían realidades que eran imposibles de esquivar. Vos tenías que inevitablemente actualizar el tipo de cambio. Creo que lo aceptaba hasta Scioli mismo lo dijo. Después podemos discutir cómo se hacía. Vos tenías que las tarifas tenías que hacer algo.
Después se podría haber hecho más despacio, estamos de acuerdo, se podría haber hecho más despacio, pero había algunas cosas que eran inevitables. Pero todos juntos sin paritarias, Pablo. Por eso, digo, por ejemplo, en el verano se sintió fuerte en la costa la baja de consumidores, la baja de turistas. ¿Por qué? Yo creo que el mal verano venía de antes, porque vos no planificás tu verano en diciembre, vos lo planificás mucho antes. Y la situación, mira, yo creo que si la situación económica no hubiese sido mala, Scioli hubiese ganado las elecciones. Bueno, puede yo ser. Creo que también... perdió las elecciones Scioli, la gente veraneó menos, todos son, digamos, repercusiones de lo mal que estaba la economía el año pasado. El verano, por lo general, digo, esto lo dicen las agencias de turismo y más, hay parte que tiene de la costa que se termina decidiendo al final y hubo una cuestión de expectativas, que también esto de que se hablaba de la campaña del miedo y demás, bueno, efectivamente se terminó teniendo un efecto en los consumidores. Digo, no fue solamente eso, sino también en enero de peor ventas de autos y demás, en lo que tenía que ver con un año en que no se sabe qué va a pasar. ¿Por qué? Porque la gente en la casa ve que las compras le aumentaron un 40, 50%. Sin duda. Durante el verano, y lo que ven es que no saben cómo van a ser el tema de las paritarias, no saben si se va a mantener el trabajo o no, por todo lo que pasó en el Estado, que por ahí uno puede pensar, bueno, en el Estado se habla del tema de ñoqui, yo no coincido que sea tan así, pero más allá de eso, uno en la casa ve que hay despido, lo ve en los medios, por ahí tiene algún conocido que le pasó, entonces las expectativas, esto de, bueno, me voy a meter en un plan de cuotas, me voy a ir de vacaciones 2 semanas como iba antes, voy a comprar tanto y tal vez no, voy a esperar a ver cómo se desarrolla el año, por eso digo, el ajuste se está dando hoy. Por ahí después hay unas paritarias del 60%, estamos todos contentos. La veo difícil, pero por ahora se está dando. Y lo que dice Nacho es verdad, obviamente, si el gobierno sale a endeudarse a lo loco y empieza a financiar, a dar unas paritarias mayores, podría pasar que todo esto que estoy diciendo no se termine, la segunda parte, porque la primera ya se dio, no se termina dando. El tema es, ¿qué hace con ese endeudamiento que va a gestionar el gobierno? Porque el gobierno sabe que tiene la opción de que haya buena parte que entre para inversiones productivas, para dar trabajo y demás, y haya buena parte, digo, este término que por ahí suena medio raro, medio de la gestión anterior de especulativo, pero para explicarlo más rápido puede ser inversiones que entren y que sean competencia de la industria local. No vayamos tan lejos, no vayamos tan lejos, ya llegaremos a eso, que todavía para eso falta un poquito. Pero quiero tu visión sobre lo que está pasando ahora, lo que dice Darío, de este golpe inflacionario que es innegable, ¿no? Que hubo en diciembre, enero, febrero y tal vez también marzo. ¿Cómo se podría haber morigerado? ¿Cómo lo podrías haber hecho? ¿Cómo podrías haber evitado que fuera tan grande? No, me parece que es la causa de fondo hoy es la emisión y por eso vamos a sentir los efectos dentro de un año recién. Pero lo que para mí el ajuste no se va a dar tanto sobre los salarios, por más que hay sí una moderación por ahí de algunos sindicatos de pedir aumentos por debajo del 30% en un año en los que vamos a tener niveles de precios que seguramente superen ese 30%. Hay también compensaciones en realidad a través de las asignaciones universales y de ganancias, por ejemplo. Hoy, por ahí esto no entra dentro de las negociaciones salariales, pero hay una economía informal que llega al 40% de la Argentina, que depende de estas cosas, por ejemplo, del aumento de las asignaciones universales. O sea, todo esto no vas a sentir un ajuste en determinados sectores. Eso es clave, Nacho, porque lo que se terminó dando el año pasado fue una transferencia del sector por ahí propietario de lo que es el campo y demás, al revés, de los trabajadores al campo con esto de la devaluación, la quita de retenciones. Y hoy, este año, se puede dar una transferencia dentro del sector de los trabajadores, como si por ejemplo, los grandes gremios que tienen sueldos altos, por ejemplo, los camioneros, terminan cerrando una paritaria por debajo de la pauta de inflacionaria y le sacan el tema del impuesto a las ganancias, por ejemplo, ahí esos trabajadores van a estar ganando mucho más porque todos pagan ganancias, en los camioneros, para poner un ejemplo. Ahora, lo que dice Nacho, la gente que labura en negro o la gente que está en los gremios donde tienen salarios muy inferiores a lo que se paga por ganancias, van a tener una paritaria mucho más parecida a la de camioneros sin tener el beneficio de que le saquen el impuesto a las ganancias, ¿se entiende? Entonces, ahí el tema de la transferencia o del ajuste que se termine sintiendo vía salarios va a depender de esta negociación paritaria. Porque y el ahí gobierno... ¿Y ahí en esos sectores cómo sería? ¿Cómo haces para morigerar esto? No, es que justamente con transferencias directas, por ejemplo, bueno, te digo, en el caso hay hoy 18 millones de personas en la Argentina que cobran beneficios del Estado, que el gobierno, familiares lo incluye, entre otras cosas, o sea, el gobierno va a tener que estar atento justamente para que no haya un impacto mayor sobre los niveles de pobreza. Para mí se resuelve justamente por hacer un ajuste más liviano que el que, como vos decías al principio, le pide por ahí un sector de la biblioteca, claro. Justamente porque los niveles sociales de la Argentina son tan delicados que lo que tratan de hacer es por ahí ir resolviendo los desequilibrios y esperar para más adelante hacer
el ajuste verdadero que requiere las cuentas fiscales. El tema es que la pobreza no es la que decía el kirchnerismo del 5% allá por 2013, sino está más cerca del 16% dicen algunos, 18% dicen otros. Y hay una... No, hay otros que dicen arriba. Otros dicen 40 depende, también. digo, Dicen quiero ir a 30 cómodo, dice mucha gente. Sí, algunas cosas más cuestionables, otro menos. Pongamos en el medio, 22%. Hay gente que está en esa franja por encima, no sé, si hay un 22%, hay mucha gente que está ganando un poquito más de lo que dicen los índices de pobreza. Y este ajuste puede hacer que caiga esa gente en la pobreza ahora y que tenga un año o unos 6 meses muy complicados. Y lo acabas de decir, esa palabra clave, sensibles, sectores muy sensibles que no pueden esperar un año a que caiga la inflación. No, pero ahí lo que te está diciendo Ignacio me parece interesante para tenerlo en cuenta. Vamos a ver después si lo hace, que el gobierno tiene instrumentos para llegar ahí. Por ejemplo, la quita de la devolución del IVA. No, que las la tarifas, asignación universal y que el aumento por hijo, tarifario no sea igual para todos, por ejemplo. Eso las también. tarifas sociales, si es que se hace con celeridad, con inteligencia, como todos esperamos, hay herramientas para morigerar. Que va a haber que morigerar, sin duda, ¿no? Sobre todo, bueno, lo que dice Prat Gay, que creo que lo dijo en la última reunión de gabinete, es que en los últimos días los precios están bajando. ¿Saben algo de eso? Bueno, lo cierto es que todavía no se aplicó o no se empezó a ver el tema del tarifazo. Las carnicerías empezaron a decir cuando nos aumenten... Te digo precio de alimentos. Lo que él dijo es los precios de los alimentos subieron una locura, lo reconoció él mismo públicamente, pero después dijo no, ahora están empezando a bajar. ¿Será verdad eso? Puede ser que cayó, por ejemplo, te pongo el ejemplo de la carnicería, que cayó 8% el consumo de carne. Lo decía el otro día la Cámara de los Carniceros, una de esas cámaras que decía cayó entre un 7 y un 8%. Y bueno, ahí entonces algunos carniceros, de hecho el otro día veía un empresario de la costa diciendo, bueno, cuando baja la demanda, si vemos que nos compran menos, tendremos que bajar los precios. Bueno, pero eso está muy bien porque así funciona el mercado, ¿no? Claro, bueno, no inventamos nada, ¿no? El problema es si cae mucho el consumo y en qué cae. Porque uno puede decir, bueno, en autos de lujo o en cuestiones de lujo, bueno, puede ser. Ahora, si el tema de la carne, que ya en Argentina está cara... Pero, a ver, si la carne está cara, el consumo tiene que bajar. Eso es inevitable. Sí. Si el consumo no baja es que la carne no estaba tan cara. Puede ser, ¿no? pero Esta es puede la ser realidad. también... Es triste, pero es así. Puede ser también que hay mucha gente que igual tiene que comer, igual tiene que pagarle, por ahí deja de hacer otras cosas. Sí, pero lo que haces es que vas a un corte más barato o sustituís un poco la carne por algún otro alimento, no te digo todos los días, pero vas sustituyendo, porque así funciona pero te pongo el un ejemplo. mercado, el consumidor no es tonto. El otro día hablaba con una mujer, una empresaria, un comercio chiquito que vende cosméticos y decía, yo antes le vendía a gente pobre, a gente de clase baja. Ahora estoy vendiendo a gente de clase media porque, bueno, esa por ahí gente de clase baja dejó de comprar cosméticos, esa gente de clase media que por ahí compraba productos importados o productos un poco más caros, compran eso. ¿Qué pasa con la carne? Si antes vos comprabas el corte más caro, bueno, ahora empezás a comprar el corte más barato. Pero por ahí el que tenía más guita, que se iba a la carnicería más cara, a la premium, no sé qué, se viene a la que vos comprabas y compra el corte más caro. Y esto de que no bajaron los precios, se desaceleró la inflación, en un eufemismo que tenía también en algún momento el kirchnerismo, puede ser que vuelva a repuntar cuando esté el tarifazo, por este ejemplo de la carnicería que decían, bueno, no sé, si yo tengo 2 heladeras y un freezer, había un ejemplo, hay un informe dando vueltas, que si gastaba esa carnicería 2.500 pesos en luz, ahora va a gastar 12.500 o 10.000. Ahí va a haber un problema, ¿no? Ahí va a haber, creo que el problema va a ser más en los, según me dicen, ¿no? Más en los comercios que en los domicilios. Esa segunda vuelta de inflación, ¿no? No, claro, el tema de la... Sí, porque eso tiene que repercutir en el precio, es obvio, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves vos? Sí, es probable. O sea, yo creo un poco, estoy un poco en desacuerdo con la visión de Prat Gay de que se están desacelerando los precios. En realidad, me parece que el impacto sobre la inflación lo vamos a ver pleno en estos meses. Se puede justificar con que son los efectos de errores anteriores, pero que no hay una desaceleración. Hay solo unas pocas consultoras que están dando una caída en este ritmo de inflación, pero la mayoría está dando en niveles por encima del 3,5% claro. solo en enero. ¿Vos crees o sea, entonces en el gobierno seguramente? Dicen que Macri, lo dijo Venegas ayer también, que Macri en marzo va a dar el diagnóstico de cómo recibió la economía, cómo recibió al país, ¿no es cierto? ¿Se puede alegar que con cierta lógica que esto es parte, digamos, esto es consecuencia de la transición entre un sistema que era muy complicado, que estaba agotado y que nos estaba llevando al desastre, y que, bueno, el cambio de sistema tiene este costo en una primera instancia? Yo creo que la gente lo está interpretando así porque si no tendrías, si se estuviera dando el ajuste que estaba descubriendo Darío, tendríamos que tener un estallido en la calle o muchas protestas que hoy la verdad que no se están sintiendo demasiado. O sea, creo que la gente interpretó tanto con el voto como con el comportamiento que está mostrando en estos meses que los errores son más atribuibles al gobierno anterior que a esta gestión.
son los primeros días en los que le da una chance y que después seguramente haya una evaluación más cruda. Pero... Mira, yo hablé con 2 o 3 intendentes del conurbano que son, si no tienen ellos el termómetro, no sé quién tiene el termómetro. Y los 3 me dijeron lo mismo. Me dijeron, mira, todavía no se nota un problema social por los aumentos. Pero estamos alertas. Bueno, pero puede ocurrir, pero todavía no se nota. El nivel de consumo estaba alto. Lo cierto es que, bueno, el tema del astillero se termina dando cuando, si es que llega a pasar que no llega a haber empleo o que la inflación se sigue manteniendo. El tema es que pase con eso. Hoy un informe que salió publicado en 2 diarios decía que todavía el consumidor le echa primero la culpa de la inflación al empresario y después al gobierno actual. El gobierno anterior, bueno, puede ver un poco que el consumidor todavía se acuerde, le eche la culpa, pero el gobierno es el que está ahora, más allá de que yo no coincido que se iba al desastre la economía, pero que tenía algunas cuestiones que estaban sobrecalentándose. Bien no venía. Bueno, bien no venía, pero tampoco estaba en un nivel de inflación subiendo. Del 2014 a 2015 había bajado, un problema que no había podido solucionar. ¿Sabes cuál es el problema de la Argentina? Que es insólito que nos hayamos acostumbrado a vivir con 25-30% de inflación. Es una locura y que la gente diga, bueno, no estábamos tan mal, teníamos 25-30% de inflación. No existe en el mundo eso. Bueno, es una locura. Lo que se hablaba es que aunque sea tenía trabajo. Esta cuestión de aunque sea tenés trabajo también estaba. Pero y se está dando ahora. Siempre decimos, bueno, está bien, las cosas están mal, pero podrían estar peor. Y bueno, si vos vas por la vida diciendo las cosas están mal, pero podrían estar peor, la verdad que siempre te va a terminar yendo peor, porque estás agarrándote de lo peor, de lo malo. Yo creo que uno tiene que aspirar a estar mejor. Hay que ver cómo Macri puede presentar este informe en marzo y si le termina sirviendo o no en el contexto en el que esté, porque si la inflación se llega a acelerar, por ahí mediáticamente no le termina sirviendo mucho. Hay muchos que dicen, bueno, flaco, hace 6 no, 5 meses. No, es un problema serio. Obviamente. Claro. Y lo cierto es que las medidas fueron inflacionarias, eso no hay no hay duda, por más de que no importa si tenían que hacer o no. La devaluación del 50%. No, pero eso no lo niega nadie, Darío. No, por eso. Ni el gobierno lo niega. El mismo Prat Gay y Macri dijeron que está todo carísimo, aumentaron locamente los precios. Eso es la verdad. Bueno, este raíz... Ese es un avance con respecto al otro gobierno. Puede ser, obviamente. Presidente y ministro de Economía hablando de inflación. Nunca lo vi. Por lo menos en los últimos 10 años no lo vi. Este raíz de los funcionarios en el supermercado y las fotos muy casuales que tenían ahí, sí, eso es tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con decir, bueno, estamos viendo los precios y demás. Ahora, lo cierto es que también, por ejemplo, hubo muchos despedidos en el Estado que estaban encargados de eso, del tema de la inflación, y ahora se lanzaron 2 medidas que tienen que ver con, con Darío, tratar de parar un poco. Tengo que cerrar. Está perfecto. Te prometo que vamos a seguir hablando del tema y te vamos a volver a invitar. ¿Vos decís que la inflación va a seguir? ¿Decís que la inflación va a seguir? Pero por supuesto que va a seguir, no hay ninguna duda que va a seguir. ¿Quién puede decir eso? Ignacio, te doy un minuto también para que vos cierres tu idea. No, una variable para mí que hay que tener en cuenta es el dólar ahora en este momento, o sea que va a tener repercusión sobre la inflación. Para mí hay que estar relativamente tranquilos porque hoy la consulta de muchos es hasta dónde puede llegar porque está escalando y está cerca de los 15 pesos. Sí. Lo que puede llegar a pasar, me parece que el gobierno tiene que aguantar un mes hasta que llegue la liquidación del agro, que es fuerte, y que eso va a tender a calmar mucho las presiones cambiarias. Y después, bueno, a partir del segundo semestre, cuando ya se empieza a ver un ingreso de capitales, por lo que dijimos, cuando esté cerrado ya el tema con los holdouts. Así que eso no va a tener efecto. Buenísimo, a los dos muchas gracias, muy amable.